Bueno, en la continuidad de Entre Líneas, nuestro segundo invitado. Hoy en una fecha providencial, porque un miércoles 17 de mayo, el Día Mundial de la Hipertensión, es algo que el doctor acá es como estar en la casa de él y decir, bueno, voy para acá, voy con esto por el conocimiento que conlleva esto, ¿no? Porque ustedes, los médicos, se reciben de médico y después vienen las especialidades, ¿no? Exactamente. Entonces, hace un par de semanas estuve con dos colegas tuyos, Ujú, Manuel Giayeto hablando sobre el Día Mundial del Asma ujú. y con Julio Girardi por el tema del Día, el Día Mundial de la Celiaquía. Exactamente. Así que bueno, siempre es un gusto recibir a médicos porque tiene que ver con la salud de la población y tiene que ver con la prevención, ¿no? Y en Exactamente. esto de la hipertensión, qué tema, ¿no? Por Dios. Y lamentablemente uno de los temas que cada vez está más en boga, la hipertensión, como todas las otras enfermedades no infecciosas, que son junto con la diabetes, la obesidad, la dislipemia, el sedentarismo, son todas enfermedades que hoy en día por sí mismas son enfermedades, pero que conllevan obviamente a otras enfermedades que no siempre son tan asintomáticas como Disculpame, estas. cuando vos decís no infecciosas, Claro, las enfermedades hoy en día, como la hipertensión, la diabetes, dislipemia, que sería, para que se entienda, el problema con el colesterol alto, los triglicéridos altos, colesterol la- bueno, colesterol malo, todo todo. ese desbalance, por decirlo así, de esos colesteroles, Sí, el sedentarismo, el tabaquismo, son enfermedades por sí mismas. Pero son la mayoría en sus primeras etapas enfermedades muy asintomáticas, es decir, que no que manifiestan, no se manifiesta. que no dan Sí, señales y por lo tanto están en nuestro cuerpo, están con nosotros durante mucho tiempo y la gente muchas veces no se percata de esto porque justamente no sienten nada. Muchas veces concurren a las consultas por un dolor de muela, por una angina, por un resfrío, pero no por estas enfermedades. porque al no Eh, sentir dolor, al no manifestarse, es como una exactamente. enfermedad silenciosa. Son enfermedades silenciosas, tal cual, que justamente es lo que siempre tenemos que tratar de hacer boga a los médicos que hacemos clínica, en mi caso como especialista en medicina general y médico de familia, que además se dedica a la parte clínica. eh, trato de, en el consultorio de hacer promoción de la salud, diciendo esto mismo que te acabo de decir, y prevención primaria. El llamado chequeo anual, que muchas veces la gente dice, vengo a hacerme un controlcito, vengo a hacerme un chequeo anual, que generalmente lo hace la gente mayor, Sí. nace espontáneamente en la gente mayor. Pero está muy bueno, estaría muy bueno que después de los 40 años la mayoría de la gente, tanto masculinos como femeninos, se pudieran hacer estos controles para, en caso de que estuvieran y no se dieran cuenta esta gente, poder hacer un diagnóstico temprano antes que estas enfermedades hagan mella en el cuerpo sin dar demasiadas señales. Sí, cuando hablamos de presión, dice, porque tengo presión, todos tenemos presión. Es como cuando uno dice, he escuchado, porque tengo tiroides. Tiroides tenemos, ¿no es cierto? Ahora Exactamente. que tengamos un desfasaje en el tema de la tiroides es otra cuestión. Y en el tema de tengo presión, obviamente tenemos presión porque la sangre fluye, por ahí viene la mano, ¿no? Exactamente, la hipertensión es una medida estándar que por convenciones se van estableciendo valores en los cuales consideramos adecuados. Valores que van modificándose según la edad, según el sexo, según las condiciones. En las mujeres, por ejemplo, una embarazada, los valores son totalmente diferentes a una persona que no está embarazada. En un adulto joven, en un adulto mayor, en un deportista. Son valores bastante diferentes para cada persona. Obviamente no te quiero dar valores para a veces no confundir, porque a veces un valor que puede llegar a ser normal para una persona es no tan conveniente para otra.
Bien, ¿y en qué tiene que ver eso? Yo he escuchado que 12,8 sería lo normal, entre comillas. Sí, mira, justamente, evidentemente estás bien informado. 12,8 yo te diría que estaría al medio como para cubrir cualquier grupo etario. Un valor de 120, 80. Lo reducimos Sí, sacándole los cero y muchas veces vulgarmente se le dice 12,8. 12,8. El valor sería 120, 80. Pero bueno, el rango de lo normal estaría hasta un poquito más elevado y el valor menor sería por debajo. Pero, es decir, no hay un valor, hay rangos de valores. Que depende Depende del del grupo, ser humano, si sos exactamente, jovencito, adulto, exactamente. y si por ahí en esto tenés algún problema por otro lado, es decir, Exactamente. Por ejemplo, a ver, un valor normal para una persona deportista es una cosa. Un valor normal para una persona que ha tenido problemas renales o problemas neurológicos como un ACV o problemas de diabetes. Es decir, cada valor es adecuado para una persona. Por sí, eso se habla de rangos, no de de valores rango, estáticos. exacto. Y cuando la presión se sube a 16, 17, 20, hasta 24, Uf, también sí, muchos valores. A ver, la presión es algo dinámico. Muchas veces en el consultorio está bueno que la gente hable con su médico y creo que lo que yo le digo a mis pacientes es que un valor normal no hace a a la normalidad y un valor anormal no hace a la enfermedad. Por ejemplo, un ejemplo, a ver, simple, si yo corro o me enojo, o voy hasta la esquina corriendo y vengo y me tomo la presión y tengo un valor de 160, 100, no soy hipertenso. claro, claro, Es un valor que en ese momento corresponde a una situación. claro. Entonces, justamente hay que consensuar con la gente, explicarle todas estas cuestiones, que la gente entienda de que Claro. un solo valor no hace la enfermedad, hay condiciones adecuadas, por ejemplo, yo siempre aconsejo medirse la presión en su casa a la mañana antes de arrancar, a la tardecita, una vez que ya está quieto por lo menos media hora, ya que es cuando está casi en reposo, anotar esos valores durante 5 días, 7 días y luego volver a consultar y en función de eso valorar si esta presión está alta o no está alta. Y cuando 80 a 120, para hablar correctamente, cuando es 70, 60, 50, ¿no es hipertensión, ya es otra cuestión? ¿O sí se llama hipertensión igual? Bueno, ahí me nombraste valores más bajos, serían hipotensión. Hipo, Claro, hipotensión sería por debajo de los valores adecuados. hipo bajo, Hiper, mucho. per mucho. Bien. Y lo hipo y lo per, Ujú. si vos tuvieras que elegir ninguno de los dos, No, no, no. A ver, por fuera de estos rangos normales hay que buscar la presión para cada individuo, como te dije, claro, según su estado físico, según su edad, según su sexo. sí. Y el tema de la alimentación. Es todo un mundo, ¿no? Especialistas, bueno, siglo XXI siempre se van haciendo nuevos descubrimientos, pero hay un tema en la alimentación nuestra de los condimentos, ¿no? No es lo mismo la pimienta, blanca o negra, bueno, no sé, y la sal. Bueno, Con vos poquita dejame, sal, más sal. ¿Qué tiene que ver esto con la presión? más allá de que haya cuestiones puntuales, como no solamente la sal, que es mala para la hipertensión, todos aquellos estimulantes, Bien, cafeínas, alcohol. Déjame filosofar un poquito y decirme que los condimentos de la vida hacen a que estos, en la sumatoria, afecten a la presión. Porque muchas veces el estrés no es un alimento y te genera un estado de adrenalina, de hiperestimulación, la falta de sueño o de descanso correspondiente, las angustias
constantes o las angustias irresueltas que te generan un estado psicoemocional con una excitación interna. La falta de actividad física como hábito diario. La falta de aquellas actividades, aquellas cuestiones que a cualquier ser humano lo llevan a una tranquilidad y a una relajación, se podría decir. Yo siempre le digo a mis pacientes, tenemos que vivir todos los días terminándolo haciendo algo que nos dé placer. Hay gente que escribe, hay gente que canta, hay gente que camina, hay gente que hace música, hay gente que hace arte, hay gente que se sienta a mirar un cuadro. Un cuadro o mirar el agua que corre. Cada uno tiene que buscar esa cuestión que baje las pulsaciones, que baje la frecuencia cardíaca, la cual está regulada intensamente desde lo emocional. ¿Quién no se enojó alguna vez y el corazón se le aceleró? Claro. A veces estos enojos, cuando se vuelven constantes, hacen que nuestra frecuencia cardíaca se mantenga constantemente elevada y eso repercute directamente bajo estos valores de presión. Entonces no simplemente es la alimentación, no es solamente lo que ingerimos o dejamos de ingerir por la boca, sino lo que hacemos con lo que respecta a la actividad física y también aquello que hacemos o dejamos de hacer y que repercute en nuestro estado de ánimo. Lo psicosomático que se manifiesta, ¿no? Exactamente. Es decir, que en algún momento esta creación de Dios, de la naturaleza que somos el ser humano, con todo lo que tenemos, ¿no? Uno puede exigir al cuerpo. A lo mejor si salimos a correr los dos, a lo mejor podemos correr 2 kilómetros, vos 5, pero si decimos que vamos a correr 10 los dos, no vamos a llegar. Y al otro día vamos a amanecer con algún dolorcito seguramente, ¿no? Seguramente. Y el cuerpo es como si se tomara, como diciendo, vos me exigiste, yo te respondí, pero ahora me toca a mí. Exactamente. No, tal cual. Aparte, aquellas situaciones que nuestra evolución genética ha estado durante años preparada para ayudarnos en algunas situaciones. Hay algo que se llama reflejo de huida o reflejo de lucha, que lo heredamos filogenéticamente de nuestros ancestros, por decir, la época de las cavernas, donde la gente luchaba o cazaba, el cuerpo se preparaba con una descarga de adrenalina y aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba la presión, obviamente, pero bueno, eran momentos. Sí. Y resulta que hoy en día muchas veces estamos en pie de guerra constantemente, sin cazar. Sin cazar. Y sin pelear. Y sin portar un arma por sin ahí. portar un arma. Pero estamos en pie de guerra. Estamos en pie de guerra. Debido a los malos hábitos o malas costumbres de la sociedad de hoy en día. Sí, vos habrás escuchado seguramente, porque no me dan los tiempos. No me dan los tiempos, yo no puedo hacer todo y tengo que hacer más y más y más y no nos alcanzan 24 horas. Estamos en el horno, ¿no? Vivimos acelerados. Vivimos acelerados. Yo siempre le digo a mis pacientes, si a un auto vos lo llevas a 70 en segunda, el auto va a andar. Claro. Pero el motor exige un cambio. Necesita que nos programemos, que nos demos tiempo, que disfrutemos, sí, que vivamos el momento. Te llevo al sur del país, donde vos tuviste. Sí. Es más tranquilo porque vos decís, bueno, Nogoyá es una ciudad del interior, población pequeña, donde todos nos conocemos, donde la distancia no son de viajar 1 hora en colectivo y pasar a un tren, como pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que 3 o 4 colectivos con el tren para llegar a horario y a la vuelta son lo mismo. Que eso sí que te llega y sin saber si podés llegar con vida a tu casa, ¿no? Sí, mira, yo me recibí en Rosario, hice la especialidad en Puerto Madryn en 3 años. Ahí hice la especialidad médica de medicina general y médico de familia y después trabajé cerca de la cordillera en un pueblito que se llama Hualjaina, cerca de Esquel, que es una ciudad más conocida, y realmente hasta el día de hoy con mi familia a veces añoramos el tiempo.
La tranquilidad Teníamos tiempo. es otro ritmo. Teníamos mucho tiempo para compartir en familia, desayunábamos, almorzábamos, merendábamos, cenábamos todos los días, salíamos a caminar, teníamos tiempo. Yo vivía a 20 metros del hospital, el único hospital que había en el lugar. Realmente los ritmos de vida a veces se añoran, a veces... Bueno, obviamente que uno se va adaptando después a las diferentes circunstancias por cuestiones familiares, que en su momento quise volver más cerca de mi origen, como todos, Sí, cerca como de la todo. querencia. A la querencia, se vuelve a la Que querencia. no me arrepiento, porque obviamente siempre trato de estar a la altura de las circunstancias, así que bueno, tuve que sacarme esa cuestión de vivir con mucho tiempo y bueno, entrar en los ritmos de la ciudad. Sí, cuando hablas de la querencia con tu papá y con tu mamá, Exactamente. que ya no lo tenés, con los cuales nos hemos conocido hace muchos años, lo mismo con vos desde muy joven en el coro y ¿por qué no Goya? ¿Por la querencia, por lo que vos viviste? Mira, yo siempre cuento, cuando vivía en el sur, Puerto Madryn es un destino turístico, Esquel es un destino turístico, todo el sur son lugares donde a todo el mundo se lo aconsejo de que no puede pasar por la vida sin conocer esos lugares porque son paisajísticamente muy bellos, muy hermosos. Realmente tenemos una maravilla paisajísticamente. Sí, sí. Pero mis vacaciones siempre fueron en Nogoyá. Siempre Yo desde fueron. que vivía en el sur no teníamos vacaciones en otro lugar. Y salíamos de vacaciones y nos veníamos para acá. Y cada vez que empezaba a ver el verde de las lomadas, se me llenaba el alma. Y pero bueno, qué bárbaro, ¿eh? y bueno, Sí. decíamos con la familia, nos vamos 5 días, 6 días antes de volver al sur. Mentira, nos quedamos hasta el último minuto acá en Nogoyá, porque yo creo que, bueno, elegimos transitar la vida, los momentos felices para nosotros, el compartir con la familia. Sí, y acá en Nogoyá muy movido, Ulises. Sí, gracias a Dios, mucha gente, gracias a Dios por lo laboral, Sí. y no es bueno para la gente, pero bueno, sí, hay un campo laboral desde lo clínico Muy amplio. Muy amplio, muy amplio. Y la especialidad tuya, esto de la Claro. diabetes, ¿no? Totalmente. Antes le decíamos diabetes, ¿puede ser o no? Diabetes, a veces le Ajá, decían sí, diabetes. ¿no? Pero- Bueno, como te decía, yo Sí. hice la especialidad de medicina general, después me aboqué a la parte de clínica, estoy trabajando en el servicio de clínica del Hospital de Nogoyá, y después como subespecialidad he hecho posgrados, porque no existe como especialidad en sí, sino como capacitación, se podría decir, Sí. como posgrados, es la diabetes, que es Sí. una de las enfermedades justamente... Silenciosa también. Otra de las enfermedades silenciosas. Se dice, mira, que cuando un adulto mayor es diagnosticado, si no se ha hecho los controles adecuados los años anteriores, se asume como que hace 10 años que ha estado enfermo y no Sí. se ha dado cuenta. Sí. Para que te des una idea, en promedio la gente, si no se hace un control prequirúrgico o no va por casualidad a hacerse al médico, hacerse un chequeo, como le decimos vulgarmente, Sí. muchas veces están con esta enfermedad más de 10 años haciendo mella por dentro sin que se den cuenta. ¿Y una carga genética de papá o de mamá? Sí. Sí. Principalmente la diabetes tipo 2, que es la que aparece en los adultos. Esto trae una carga genética, una predisposición genética que después es desencadenada o no según los factores higiénico-dietéticos o los factores ambientales. Y ahí volvemos nuevamente Claro. a la buena o mala alimentación, a la actividad física presente o ausente, a la cuestión emocional presente o ausente. A mis pacientes siempre les digo, la diabetes es como, el tratamiento de la diabetes es como una mesa con 4 patas. Una pata de esa mesa es los tratamientos, es la alimentación, la actividad física, la estabilidad emocional y la cuarta pata recién son los fármacos. ¿Los qué? Los fármacos. Los fármacos. Es decir, que muchas veces decimos, no, ¿tú estás tratado? Sí. ¿Qué tomás? Tanta. Y resulta que preguntás sobre la alimentación, preguntás sobre la actividad física, sobre la estabilidad emocional y no están haciendo. Entonces, como que intentar hacer un tratamiento de la diabetes o de las otras enfermedades solamente con las pastillas
muchas veces, o la mayoría de las veces, es insuficiente. Es insuficiente. Yo por una carga genética, con papá diabético, en su momento, no soy diabético, pero me hice un par de veces la curva de tolerancia a la glucosa. Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, explicarle porque yo no sé explicarlo, por eso te lo pregunto como médico, ¿por qué si hace análisis de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, te dan valores normales, y por qué ese análisis clínico puede darte otra indicación de que si bien es normal en un momento, puede modificarse y terminar una diabetes? Bien, a ver, las formas de diagnosticar la diabetes son con valores simples de glucemia, glucosa en sangre, eso es glucemia. Con 2 valores alterados ya hacemos el diagnóstico de diabetes, con 2 valores por arriba de 126, o bien un valor aislado mayor a 200, en ayuno. Obviamente los valores anteriores también deberían ser en ayuno con 8 horas y sintomatología, es decir, vuelvo a repetir, 2 valores mayores de 126 o un valor mayor a 200 con sintomatología de una diabetes descompensada. Por ejemplo, mucha sed, muchas ganas de orinar, mucho hambre, descenso de peso, que son los síntomas más característicos. Entonces, síntomas y un valor mayor a 200 ya haríamos también el diagnóstico. Y lo que vos hacías referencia, cuando estas glucemias son normales, se puede hacer esta prueba, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que vos vas al laboratorio, te toman sangre, te miden la sangre en ayuno, te dan para tomar una mezcla de agua con azúcar para que se entienda y te vuelven a controlar después de las 2 horas. Si estos valores dan alterados, depende del valor, se habla de claro, normalidad, prediabetes o diabetes. ¿Por qué se hacen estos valores en ayuno, tanto las glucemias como la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Porque el cuerpo al amanecer, somos animales diurnos, entonces al amanecer en nuestro cuerpo se desencadenan una cascada de reacciones metabólicas donde hacen que el cuerpo se ponga en condiciones para empezar el día. Sí. Y son los valores, se han establecido valores como normativas adecuados o inadecuados. Cuando dan valores de glucemia elevados, por convención se han establecido, ¿no es cierto?, que tal valores hacen a una enfermedad y que esta enfermedad, con el transcurso de los años, presente sin curarla o sin tratarla, perdón, hacen a otras enfermedades o riesgos cardiovasculares. Para que se entienda mejor, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de diabetes, si no lo tratamos, o cuando no hacemos el diagnóstico y la diabetes está presente y no la tratamos, nuestro cuerpo está más predispuesto a tener otras enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo un infarto, un ACV, una insuficiencia renal, la pérdida de la vista, que son enfermedades por ahí más agudas y más determinantes para la gente, más determinante en el sentido de que los incapacita. Una diabetes más o menos controlada, la gente anda como si nada, totalmente asintomática, pero obviamente si no atendés esto, el ejemplo que yo le doy a la gente para que entienda es lo que hace el sarro, las cañerías a larga data. El sarro en las cañerías de bronce no te lo tapa de la noche a la mañana. Se va acumulando. Se va acumulando. Y llega un momento que esas cañerías se rompen. Y depende, el lugar donde se rompen estas cañerías es donde genera estas otras enfermedades. Hoy se llama ACV, ¿no es cierto? Un ACV, un infarto, la pérdida de una vista, el riñón. Sí, se nos está terminando el tiempo. Pero hay algo clave que vos dijiste: promoción, prevención. Hay que ir al médico, hay que consultar, así uno no tenga síntomas. La atención de un análisis de rutina que se llama es fundamental. Es básico, el tema del Gabriel. peso, el tema del sedentarismo. Así cuando uno dice, uy, no estoy viendo bien, me parece que estoy...
Bueno, esto porque te lo manifiesta la vista, ¿no es cierto? Y hay cuestiones que si no te haces un estudio, si no consultás al médico, no lo vas a saber, ¿no? Bien lo decís, Gabriel. Promoción de la salud y prevención primaria sería la clave para todas estas enfermedades. Desde aquellos que tienen herencia genética de padres o madres con enfermedades, yo diría que una vez al año debería visitar al médico como una cuestión saludable, como un mimo para cada persona. A veces decimos, me voy a hacer un mimo y me hago un viajecito. Bueno, si se puede, lo podés hacer, hacelo. Exacto. Pero una vez al año, hacete un control para asegurar que todo esté bien. Es como cortarse el pelo. Por ejemplo. Vamos cortando el pelo porque queremos vernos un poco mejor o porque tenemos desprolijo. O comprarnos alguna ropa, decir, bueno, ya es demasiado el saco, quiero renovar. Un mimo. El hecho de hacer un mimo, y eso tenemos que... Y hablando de estos mimos, yo siempre digo que muchas veces, en la mayoría de las situaciones no nos enseñan a disfrutar, y la palabra buena vida la asociamos con excesos de comida, con excesos de bebidas, y no la asociamos con buenos hábitos de alimentación, de actividad física, de cuestiones lúdicas. Exacto. Bueno, se nos terminó el tiempo. Bueno, Gabriel. Ha sido un gusto tenerte, querido Goyito. Dale. Que es el apodo tuyo cariñosamente. Tal cual. La mayoría de la gente me conoce acá como Goyo. Sí, pero me cuesta decirte Ulises, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Gabriel. Bueno, para finalizar, si Dios quiere, solo si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente en Entre Líneas. Muchas gracias.